pudieran abrir sus Biblias en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Antes de comenzar, como siempre, espero que sepan que tienen una iglesia en Tucson que está orando por ustedes, ora por sus necesidades, ora por la iglesia en general y siempre me da mucho gusto verlos a ustedes y estar aquí y saber que esas oraciones están siendo contestadas, que la iglesia está creciendo, más que a veces en número, el crecimiento de la misma iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia, el escuchar que hermanos como el hermano Kevin está pasando aquí enfrente a leer las escrituras, es un gran paso para la iglesia y es algo de lo cual la iglesia que los apoya en Tucson y que ora por ustedes está muy orgullosos. Entonces reciban un muy fuerte abrazo de parte de todos ellos. Todos los domingos el pastor anuncia a la Iglesia Bautista Reformada Nuevo Pacto para que los hermanos estén constantemente orando por ustedes. Con eso en mente, vamos entonces a leer Juan capítulo 16 y versículo 33. Juan capítulo 16, el capítulo 16 de Juan y el versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar rápidamente y comenzaremos con el estudio. Nuestro buen Dios, te agradecemos porque tú eres nuestro Padre y porque tú estás en control de todas las cosas. Te damos gracias por este servicio, te damos gracias por la oportunidad de poder en este momento abrir tu palabra, saber que esta es la palabra de un Dios que creó el universo, saber que esta es la palabra del mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, el mismo Dios que formó al hombre desde su mismo aliento y el mismo Dios que está aquí presente con nosotros. Te pedimos para que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a recibir tu palabra. Quita por favor de nosotros cualquier distracción y ayúdanos a enfocarnos en este momento en escuchar de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si yo les pregunto ahorita, ¿qué es algo que los hace felices? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Puede ser una comida, puede a lo mejor ser destapar una Coca-Cola bien fría y ese primer trago que le da uno ahorita en el calor, a lo mejor su café favorito, incluso puede ser una serie de Netflix, hoy que son tan populares, a lo mejor ustedes tienen una serie que digan, ay, es que esto, incluso desbloquear su teléfono en el sillón después de que los niños ya están dormidos o cuando ya no hay nada de ruido en la casa, sentarse en el sillón, desbloquear el teléfono sin ninguna preocupación. Vivimos en una época, en un tiempo en el cual la sociedad se centra cada vez más en evitar el dolor, en evitar la tristeza, en evitar cualquier forma de sufrimiento posible y hasta cierto punto vemos que existe como esta tendencia de buscar la comodidad, buscar la distracción y la seguridad emocional. Y esto se ve reflejado de la manera siguiente. Si les pregunto, ¿tienen depresión? ¿Qué hace uno? Tomas un medicamento. Si tienes ansiedad, ¿qué te dice la gente? Ve, cómprate tu bolsa de papitas favorita y olvídate de la ansiedad. ¿Te sientes triste? Bueno, no pienses en lo que te hace sentir triste y en lugar de eso, ve al sillón y prende la televisión y ya no estés triste. ¿Te sientes incómodo porque estás en un lugar en el cual no conoces a las personas alrededor tuyo? ¿Qué hacemos? Abrimos el teléfono, nos ponemos a ver una red social. ¿Por qué? Porque así nos evitamos esa incomodidad. Y si se dan cuenta, en sí no hay nada de malo en esto. O sea, no hay nada de malo en comer, en beber, en comerse unas papitas, en usar el teléfono, en ver la televisión. El problema es que es la manera equivocada de abordar nuestros problemas y nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque pudiéramos sentir que estas acciones
de comer algo, tomar algo, abrir el teléfono, están haciéndonos un bien, pero la realidad es que lo único que están haciendo es empeorar las cosas para nosotros. Hoy vamos a ver las palabras que Jesús dijo a sus discípulos en este versículo que acabamos de leer, el 33. Mi objetivo al estudiar esto es que seamos capaces de qué debemos hacer exactamente cada que nos enfrentamos con la aflicción, con el dolor y con el sufrimiento. Quiero que veamos entonces ahora sí las primeras palabras de nuestro pasaje, porque vamos a dividir este pasaje en 3 partes y la primera parte del pasaje es esta, las palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué estas cosas se está refiriendo Jesús? Porque dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué son estas cosas? Para dar un poco de contexto, creo que la última vez que estuve aquí predicando tuve la oportunidad de predicar de un texto similar en esta misma sección. Estas palabras de Jesús se encuentran en un momento muy importante de su vida. Concretamente, estas palabras las dice una noche antes de ir a la cruz, una noche antes de ser sacrificado. Algunos llaman a esta sección como el aposento alto, que de hecho, curiosamente, y en la providencia de Dios, Deuteronomio 9 que acabamos de leer sobre la Pascua, Jesús está celebrando la Pascua. En Marcos se nos dice que los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Consiguen este aposento alto y es donde están celebrando la Pascua, es donde Jesús va a dar estas palabras, más comúnmente conocida esta sección como la última cena. Estos discursos de Jesús del aposento alto comienzan desde el capítulo 13 y van continuando durante 5 capítulos más. Entonces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Jesús les está dando a sus discípulos estas palabras, y vamos a decirlo que esto es un tipo como de despedida de parte de Jesús. Jesús se está despidiendo de sus discípulos en estos momentos, y ahora Jesús les está dejando muy claro que va a morir. Aunque ya se los había dicho antes, ahora es todavía más claro de parte de Jesús. Y a lo largo de estos 5 capítulos, como les digo, desde el capítulo 13 hasta el 17, Jesús les está dando una serie como de malas noticias, una que otra buena noticia, pero dentro de las malas noticias vamos a ver lo siguiente. Por favor, vayan a Marcos capítulo 26 y versículo 21. Marcos capítulo 26, que es esta misma sección, solamente en el Evangelio de Marcos. Perdón, Mateo, porque Marcos no tiene ni 26 capítulos. Mateo 26. Pero sí será el versículo 21. Mateo 26, 21. Les dice Jesús, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Noten que los discípulos incluso empiezan a dudar y preguntarse unos a otros si podrían ser ellos quienes traicionarían a Jesús. Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, pero ninguno de ellos pensaba, es Judas el que va a traicionar a Jesús. En realidad todos están en este momento asustados y dudando. Vean más adelante en el versículo 31. Versículo 31 les dice, Mateo 26, 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí hay 2 cosas interesantes por recalcar.
Primero, las palabras de Pedro que están traducidas al español en nuestra versión Reina Valera es la palabra escandalizar. Sí notaron eso, ¿no? Que Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, Jesús les dice, se van a escandalizar de mí. Estas palabras en nuestro tiempo han tomado como una connotación diferente. En nuestro lenguaje esto pasa mucho, las palabras se evolucionan. No es lo mismo si yo hoy digo la palabra manchado. Para mi papá no significa lo mismo que para mí esa palabra hoy en día. Lo mismo va pasando con el lenguaje y es lo mismo que vemos aquí. El lenguaje evoluciona, entonces esta palabra pudiéramos reemplazarla sin ningún problema por la palabra abandonar. Jesús les dice, ustedes me van a abandonar, y Pedro les dice, aunque todos te abandonen, Jesús, yo no te voy a abandonar. Lo segundo interesante es que, si se dan cuenta, tendemos a centrarnos en la declaración y en la traición de Pedro. Todos traicionaron y negaron a Jesús. Y porque Jesús les dice, todos ustedes me van a abandonar. Y en realidad todos los discípulos terminaron abandonando a Jesús. Solamente como la narrativa nos habla un poco más de Pedro, pues tendemos a enfocarnos en Pedro un poco más, pero en realidad fueron todos. Entonces, poniendo todo esto en perspectiva, es por eso que podemos imaginar que en estas palabras que les está dando Jesús, los apóstoles pues están muy, muy tristes con lo que está pasando. Y tiene sentido, ¿no? La persona más amorosa, la persona más perfecta de este mundo, que les había estado enseñando ya por 3 años, su maestro, pues estaba despidiéndose de ellos. Y cuando uno piensa, porque las despedidas son tristes, ¿no? Es triste despedirse de una persona que así la hayas visto 5 minutos, así la hayas visto 2 días, así la hayas visto 3 años. Entre más tiempo agregas, más difícil se vuelve la despedida. Imagínense peor aún una despedida que es por razón de muerte. Que Jesús les esté diciendo, es porque voy a morir, que no me van a ver. Entonces había una cierta sensación de dolor en ese aposento alto, en este discurso que se estaba dando. Pero Jesús no solo les da estas malas noticias, Jesús también les da algunas buenas noticias. Por ejemplo, ahora regresen a Juan, por favor. Juan, pero esta vez regresen al capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y versículo 1. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí están las buenas noticias. Esto ya se los había dicho la última vez que había predicado, pero estas palabras vienen inmediatamente después de que Pedro le dice a Jesús, yo no te voy a negar, y Jesús le dice, Pedro, ¿me vas a negar? Pero inmediatamente Jesús le dice, Pedro, a pesar de que me niegues, hay un espacio para ti en el cielo. En la casa de mi Padre, Pedro, hay un lugar para ti, me vas a traicionar, pero no te preocupes. Esas son buenas noticias. Más adelante en el capítulo 15, versículo 11, les da más buenas noticias. Les dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Va a haber tristeza, pero al final del tiempo su gozo será cumplido. También pudiéramos decir, su gozo será completo, estarán llenos de gozo. Por último, los llama amigos, y que Él sí, a diferencia de ellos, está dispuesto a dar su vida por ellos. 2 versículos más adelante, en el versículo 13 del capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estos son algunos ejemplos de las cosas a las que Jesús está haciendo referencia cuando les está diciendo, estas cosas os he hablado para que ellos tuvieran paz. Jesús sabe
que los corazones de los discípulos están turbados en este momento, sabe que están tristes, por eso es que les dice estas cosas, para que ellos tengan paz a pesar de lo que venga. Pero aquí es donde vienen unas palabras que probablemente los discípulos no estaban esperando, y es la siguiente parte del mismo versículo, Juan 16:33, acabamos de leer: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué les dice inmediatamente? En el mundo tendréis aflicción. Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros que en esta vida, que en este mundo vamos a tener aflicción. Probablemente estas no sean las palabras que estamos esperando escuchar cuando venimos a la iglesia. Probablemente no veníamos con esa mentalidad esa mañana cuando llegamos aquí a la iglesia, pero están en la Biblia y las tenemos que escuchar. ¿Qué es la aflicción? En otras versiones esta palabra también se puede traducir como tribulación, y ambas palabras significan dolor, significan sufrimiento, y la aflicción es básicamente todo lo contrario a estar cómodo, decimos a estar a gusto. Eso es la aflicción, ¿no? Cualquier cosa que nos saca de nuestra área de confort. Así que Jesús nos está diciendo, en este mundo vamos a tener dolor, vamos a tener sufrimiento, así que no te sorprendas cuando esas cosas sucedan. Ahora es cuando esto se pone muy, muy interesante, porque desde un punto de vista incluso psicológico, y esto lo voy a explicar de una manera casi reduccionista, muy, muy sencilla, nuestros cerebros tienen algo así como una balanza. En nuestro cerebro, de un lado de la balanza, tenemos el dolor y del otro lado de la balanza tenemos el placer. Y esta balanza está en la misma sección donde se producen estas dos cosas. Los contrarios se producen en el mismo lugar. Entonces, Dios creó nuestro cerebro de tal manera que esto, donde se genera la felicidad, también se genera el dolor y la tristeza. Y esto es hermoso y en serio que es un diseño perfecto, porque lo que significa entonces que como es una balanza, necesita estar equilibrado. No quieres tener demasiado dolor, pero tampoco quieres tener demasiado placer, porque eso puede ser un problema. Y el problema hoy en día es que en este mundo lo único que estamos tratando día a día es de huir del dolor, lo que significa que constantemente estamos inclinando nuestra balanza, nuestro equilibrio hacia la felicidad y el placer a través de algo que se conoce como la dopamina. Todos hemos escuchado de la dopamina. Y así es como funcionan entonces la mayoría de los medicamentos para el dolor y algunos antidepresivos. Tu equilibrio se inclina hacia el extremo de la tristeza. ¿Qué hacemos? Vamos a devolverlo a la cuestión de la felicidad lo más pronto posible. Y ese es nuestro error. Nuestro error es que estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el mundo. Estamos cometiendo el error de huir del dolor tan pronto como podemos. Tan pronto como se presenta una aflicción, queremos distraernos de ella, queremos alejarnos de ella. Pasamos por una tribulación y como es dolorosa, inmediatamente buscamos la manera de alejarnos de ella. ¿Se han dado cuenta que cómo hacemos esto en la vida, en el día a día? Les voy a dar unos ejemplos. Tan pronto como algo nos causa dolor, malestar, buscamos otra cosa que nos dé suficiente placer para alejarnos del dolor. Y de nuevo, vivimos en una vida en la que esto es más fácil de hacerlo a través de desbloquear el teléfono, encender la televisión, hacer compras y ya ni siquiera salir a hacer compras. En internet puedes hacer las compras que necesitas y la lista continúa, y todo esto lo hacemos con la necesidad de huir de ese dolor y de esos pensamientos que nos están trayendo tristeza. Y no es necesario huir de lo que sea que nos cause incomodidad. Hay un libro muy interesante, es una doctora Anna Lemke. Ella menciona que incluso antes del siglo XX,
los médicos sostenían que cierto grado de dolor era saludable en las personas, que cuando realizaban operaciones era bueno que las personas experimentaran dolor porque así sus cuerpos estaban diciendo, tenemos que trabajar en ese dolor. Y estudios recientes incluso ya están demostrando que tomar medicamentos, lo que en Estados Unidos se conocen como los opioides, durante una cirugía, ralentiza en el cuerpo la reparación de los tejidos. Para aclarar este punto, quiero mencionar una conversación que tuve con Roxana, mi esposa. Ella trabaja como terapeuta para niños con autismo y mencionó que una de las cosas que ella ha aprendido, probablemente esto para los papás aquí no sea nada nuevo, pero para nosotros que no tenemos hijos fue algo interesante. Y lo que aprendimos es que cuando un niño pasa por algo incómodo o por algo triste, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer es consolar a ese niño y reconocer su dolor. No ignorarlo, sino reconocer que el niño está pasando por dolor, porque de esa manera le estás enseñando al niño a lidiar con sus emociones. A mí se me hizo interesante porque, ¿qué pasa? Que muchas veces le decimos a los niños, hey, los niños no lloran. ¿Y qué pasa? Que esos niños crecen y cuando llega la aflicción, entonces no sabemos cómo reaccionar porque crecimos con esa enseñanza. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la más mínima aflicción empezamos a reaccionar enojados, frustrados, angustiados. ¿Por qué? Porque yo no debo de llorar, porque yo no debo de estar triste, cuando la realidad es que podemos estar tristes y más importante aún que tenemos un Padre que nos va a consolar en los momentos en los cuales estemos tristes. Así que la pregunta sigue siendo, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué debemos hacer cuando llega a nuestra vida la aflicción? La respuesta la tenemos en la palabra. Acabamos de leer, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los hermosos peros en la Biblia, como decía Martin Lloyd Jones, un predicador, dice, la pequeña palabra pero que marca el giro dramático de la desesperanza humana a la intervención divina. Y la intervención divina de Cristo aquí es, pero confiad. A pesar de que pasen por la aflicción, confíen. Y si tenemos confianza, entonces vamos a seguir su ejemplo. No vamos a seguir el ejemplo del mundo, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús durante la aflicción? Yo no me imagino a los discípulos preguntarse cuando veían a Jesús triste y se preguntaban los discípulos, oye, ¿has visto a Jesús? Los discípulos nunca vemos mencionado que decían, oh sí, estaba triste y se fue a pescar para distraer su mente un poco de la situación. Noten cómo Jesús en los momentos de mayor angustia oraba. Incluso Lucas nos da el dato interesante en Lucas capítulo 22, si pueden ir ahí por favor, un libro antes de Juan, Lucas capítulo 22 y versículo 39. Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. La palabra clave aquí, como solía. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Ahí es donde oraba. ¿Y qué dice? Los discípulos ya sabían. Los discípulos sabían que cuando Jesús estaba pasando por aflicción, cuando Jesús estaba pasando por tribulación, ellos sabían que Jesús iba a ir al monte de los olivos y y que ahí es donde iba a pasar su tiempo orando. Unos versículos más adelante nos narra lo siguiente. Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Incluso, noten eso, estando en agonía, casi diciéndonos la Biblia, entre más agonizaba Jesús, más intensamente oraba. No más se distraía del problema, no más dejaba su mente en blanco para que no pensara en eso, más presentaba su aflicción delante de Dios, porque como seres humanos tenemos esa necesidad de hablar. Por eso son tan populares los psicólogos hoy en día, porque un psicólogo lo único que hace, no estoy desmeritando la obra y los estudios de un psicólogo porque tiene mucho valor, pero a lo que me refiero es que lo que el psicólogo hace es escucharte.
¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de eso, de ser escuchada, porque Dios así nos creó, pero nos creó para que hablemos con el Padre que nos creó, con la persona que en realidad conoce cuáles son nuestras aflicciones. Mateo, incluso en el último minuto de su aliento, Jesús oraba, se los leo, no lo tienen que buscar, Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, aún en su último aliento, seguía orando al Padre. Estas palabras que les acabo de leer, de hecho, están citadas, vienen citadas de un salmo. Jesús está citando un salmo. Vean el Salmo capítulo 22 y versículo 1. Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es bien bonito ver cómo el salmista ora a Dios con detalle de cuál es su tribulación. Un ejemplo de esto incluso lo podemos ver, vayan ahora al Salmo 55, más adelante, Salmo 55. Nos describe en este salmo primeramente cómo es que se siente pasar por una aflicción. Salmo 55, versículo 4. Y probablemente muchos podamos empatizar con estas palabras y relacionarnos con estas palabras. Dice, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Probablemente muchos de nosotros pudiéramos leer estas palabras y decir, yo siento mi corazón adolorido, siento terrores de muerte, pero incluso el salmista, van a notar más adelante, que está orando a Dios con detalle de qué es lo que lo está afligiendo. Salmo 55, 12, ahí mismo capítulo, versículo 12, porque me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que se nos describe aquí es que al salmista lo traicionó un amigo muy íntimo. Pero lo que quiero aquí resaltar en estos versículos es cómo la Biblia nos enseña que debemos de traer nuestras cargas a Dios orando incluso con detalle de qué es lo que nos está afligiendo en vez de distraernos de todas estas aflicciones. No debemos de buscar separarnos de ellas, no debemos de buscar el alejarnos de esas distracciones tan rápidamente. Philip Rieff era un sociólogo estadounidense. Su trabajo se centra mucho en una persona que algunos de ustedes han escuchado, se llama Freud, un padre del psicoanalismo. Él tiene una frase muy interesante, escuchen esto. Él decía en su libro, el hombre religioso nació para ser salvado. El hombre psicológico nació para ser complacido. Ahora, lo que quiere decir con esto esta persona es que en el estilo de pensar antiguo, en la cosmovisión antigua, el hombre religioso, lo pone él en ese término, que seríamos nosotros hasta cierto punto, dice él, el hombre religioso, su objetivo de su existencia es la salvación y por lo tanto el sufrimiento de esa persona tiene sentido. Para esa persona, como su finalidad es la salvación, pues lo que pasa en esta tierra de sufrimiento va a tener una repercusión para él en un futuro, porque la salvación es su finalidad. Lo contrario a esto es el hombre moderno, o el que él llama el hombre psicológico, y dice, el objetivo de la vida pasa de la salvación a la realización personal, la felicidad y la paz interior. Entonces, ¿qué pasa? Que Rieff, este autor, pensaba que esto era un gran problema. Él decía, esto no está bien, porque si la salvación se sustituye por el placer personal, la cultura pierde su columna vertebral moral. Las personas ya no tienen necesidad de moralidad, porque ahora lo único que importa es, mientras yo esté bien,
no hay ningún problema. Mientras yo me sienta feliz, no hay ningún problema. Y entonces el sufrimiento no tiene sentido para una persona que lo único que está buscando es la felicidad o el realizarse o la paz interior. Y ese es un problema. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, nos dice Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Su tristeza se va a convertir en gozo. Noten eso. Primeramente vamos a llorar, vamos a lamentarnos, pero después esa tristeza se va a convertir en gozo. Me recuerda una canción de La Ley, sin dolor no te haces feliz, decía este cantante. Muy cierto, ¿no? Y Jesús en el siguiente versículo compara entonces este sentimiento de lo que pasa de ser dolor pasa a ser gozo con los dolores de parto de una mujer. Noten en Juan capítulo 16 y versículo 21, si pueden regresar a Juan capítulo 16 y versículo 21, Jesús va a comparar el dolor, cómo puede pasar el dolor a ser gozo, compararlo con los dolores de parto. Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Una de las experiencias más dolorosas, ¿no?, por las que puede pasar una mujer, el dolor de parto. Para un hombre, pues esto sería el equivalente a que nos dé una gripa, un dolor de cabeza, ¿no? Pero para una mujer es el dolor de parto. Pero, ¿cómo es posible que algo tan doloroso se convierta en alegría? Porque la paz de esa mujer no llega cuando fingimos que lo que estamos soportando no es difícil, sino cuando lo comparamos con la vida venidera, que la alegría futura va a superar el dolor presente. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos 8:18? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo decía, es que ni se compara, o sea, venga lo que venga, cualquier aflicción no se va a comparar con donde yo tengo mi vista puesta. Lo mismo para una mujer en su dolor de parto. No, es que sí, es doloroso, pero el hijo que me está esperando. Y la mujer no minimiza su dolor, no dice, no, es que no me duele, no, me duele, pero sé que lo que va a venir es muchísimo mejor. Santiago 1:2 también nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que Santiago puede decir, estén felices cuando pasen por pruebas? ¿Por qué? Porque sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Ya voy a terminar este sermón, pero quiero que se den cuenta de que estamos hablando de aflicciones y problemas, y sé que algunos aquí presentes están pasando por sus propios problemas, que seguramente les viene a la mente. Cada que yo digo aflicción, tribulación, problema, les viene algo a la mente, y a lo mejor están esperando que les dé una solución, ¿no? Como aquí está el problema y aquí está la solución a todos los problemas, pero esa no es la promesa de Cristo. La promesa de Cristo nunca fue la de resolver todos nuestros problemas inmediatamente en esta vida. La promesa de Dios es que tendremos paz aún en medio de nuestra aflicción. La Biblia incluso tiene una categoría para esto. La llama la Biblia como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué se llama así? Porque el mundo nos va a mirar y no van a entender cómo es posible que en medio de tanta aflicción un cristiano puede tener paz. Incluso cuando nuestro problema no tiene solución, incluso cuando los resultados de los médicos sean negativos, incluso cuando un ser querido esté sufriendo en el hospital, nosotros tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Vamos a ver por último Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta cómo este versículo resume perfectamente lo que acabamos de hablar, porque incluso en nuestra vida es muy probable que ni siquiera podamos entender por qué es que pasamos por ciertas tribulaciones. Job pasó por lo peor y él jamás en su vida se nos narra que haya entendido por qué es que él tuvo que pasar por esas cosas. Él no lo supo en ese momento. Y entonces no esperemos, porque a veces podemos voltear a ver versículos como Romanos 8:28 que dice, todas las cosas obran para bien, y estamos esperando, bueno, en 2 meses yo voy a saber que ese era obrar para bien, pero va a haber cosas que van a pasar que jamás vamos a entender en esta vida por qué es que obraron para bien, pero para alguien que ha puesto su fe en Cristo, hay esperanza. Hay esperanza, pero no es una esperanza en este mundo. Y por eso podemos leer con paz las palabras de Jesús. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de Dios. Oremos.